y decirles, lo que pasa es que claro, estoy en la otra pantalla, pero ya va. Ok, muchachos, fíjense, ya comencé a grabar, vamos a comenzar. Hoy en particular, pues recordarles que el día de mañana inicia el último debate, ¿cierto? El último debate para ya el día de mañana, recuerden que son 4 días. Yo sé que este fin de semana es carnaval, pero bueno, pero aquí en Medellín no lo celebran. Este, de hecho, el carnaval es una fiesta, claro, en Colombia, pues más que todo en Barranquilla, ¿no? Que se celebra. En Venezuela lo celebra en todo el país, pero bueno, entonces igual tienen el debate, lo que sería estos 4 días, y además tienen el quiz, ¿cierto? De este fin de semana. El quiz es sin respondos, ¿ok? Sin respondos. ¿Por qué? Porque la idea es construir, ¿cierto? Tablas de amortización, tablas de acreditación. Entonces, pues por supuesto allí no hay plantilla, no hay plantilla que valga, sino que ustedes tienen que hacer, pues, digamos, la tabla dependiendo de cada uno de los ejercicios. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Eh, Profe, qué pena, ¿ese examen es selección múltiple o es hay de todo. abierta la pregunta? Sí, hay de todo. Hay de selección, pero también hay de las opciones, o sea, donde hay que escribir el número. Ajá. Ah, listo. Gracias. Bien, algunos me han hecho ciertas preguntas de ejercicios, buenísimo. Por lo menos Lady es una de las que son bastante activas preguntando y eso está bien. Ay, sí, qué pena, yo estaba muy No, no, y intensa. eso está muy bien, Lady, ¿me entiendes? Porque esa es un poco esa, no es un poco, esa es la intención, digamos, de la educación virtual. O sea, no pueden quedarse con esas dudas, esas inquietudes, o sea, hay que hacerlas. Entonces, a veces, claro, inclusive yo a veces puedo responder, pero yo creo que se entiende, pero igualito, si no se entiende, vuelvan a preguntar. O sea, esa es la idea, porque, o sea, si no, imagínense, o sea, digamos, recuerden que no estamos de una manera físicamente cercano, entonces, nada, o sea, tiene que ser a través de las dudas e inquietudes. Entonces, buenísimo, buenísimo. Bueno, fíjense, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy, como muchos ya me imagino que han visto en la sección del contenido, ya terminamos el objeto de aprendizaje 1, ya terminamos el objeto de aprendizaje 2 y esta semana es la semana 6 en donde es el objeto de aprendizaje 3. O sea, esta semana es solamente lo que es el objeto de aprendizaje 6. Perdón, el objeto de aprendizaje 3. El objeto de aprendizaje 3. El objeto de aprendizaje 3 corresponde a formulación de proyectos. ¿Sí? Y por supuesto, este tema tiene mucho que ver con el trabajo de aplicación. Entonces, hoy tenemos que hablar todo sobre el trabajo de aplicación. ¿Ok? Y por supuesto, todo lo que hay que hacer, que me imagino que ya han adelantado ciertas cosas, pero igual, digamos, hoy tenemos que hablar de todo ello y comenzamos a ver lo que es la plantilla, ¿cierto? De Excel que está por allí dentro del trabajo de aplicación en donde hay que usarla, ¿no? Entonces, todo eso hay que conversarlo hoy. Yo aspiro pues que, digamos, no sea tan larga, ¿no? Esta sesión, y es precisamente porque estamos hablando de proyectos. O sea, es un tema, si se quiere decir, teórico, ¿no? Aunque, digamos, pues la idea es que ustedes conozcan la estructura y después para ejecutarla en lo que es el trabajo de aplicación. Entonces, bueno, veamos. Hoy hablamos sobre formulación de proyectos, ¿no? Entonces, por supuesto, yo, como ya saben, estas presentaciones yo igual se las remito, pero digamos esto es importante para dar una visión general, ¿sí? Del objeto de aprendizaje número 3. Entonces, sabemos por qué es importante estudiar proyectos. Por supuesto, los proyectos son usualmente emprendimientos temporales, ¿sí? Para crear ya sea un producto o un servicio. Entonces, por ello es que el trabajo de aplicación está
realizado, está desarrollado con esa idea, ¿sí? Con la idea de plantear un proyecto, plantear un negocio de comercialización de productos o servicios, ¿ok? Entonces, por supuesto, el objetivo de la formulación es convertir esas ideas, ¿sí? Como habrán visto en el trabajo de aplicación, que varias cosas son ideas, pero la idea es de esas ideas, ¿no? Tomamos suficiente información para llevarla a los números, a la práctica y sacar números, digamos, en el sentido de que si vale la pena o no realizar dicho proyecto. ¿Mm? Ahora bien, para poder, digamos, concientizar esas ideas, ¿sí? Traer a la realidad de esas ideas, es necesario contemplar, ¿no? Lo que se llaman los supuestos y también los riesgos, ¿sí? Entonces, supuestos y riesgos. Esas dos palabritas las vamos a tocar bastante hoy. Supuestos, riesgos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos que, lo que son los supuestos, ¿sí? Es lo que yo creo que va a pasar. O sea, por ejemplo, yo voy a montar una tienda de ropa y yo, bueno, yo espero, oye, vender por lo menos 100,000 pesos diarios. Bueno, eso es un supuesto, ¿sí? Un supuesto que tú dices que vas a vender 100,000 pesos diarios. ¿Okay? Ya después se verá si eso realmente ocurre. Entonces, eso es una serie de supuestos. Y por otro lado, tengo una serie de riesgos, ¿sí? Riesgos que yo debo contemplar, aunque a mucha gente no le gusta. Mucha gente a veces me dice, ay, pero no seas pesimista, no puede ser así. No, 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 pero es que los riesgos son cosas que hay que tenerla en consideración y no es por el hecho de ser pesimista, es por el hecho de que puede pasar, ¿cierto? Entonces, es muy importante, muchachos, que ustedes en esta sesión de hoy sepan que no existe negocio sobre la faz de la tierra que no tenga riesgo. Todo tiene un riesgo, ¿eh? Todo en la vida. ¿Eh? Entonces, aunque usted esté diciendo un negocio y para ti, no, no, invierte aquí que seguro, seguro usted se va a ganar tanto. Mira, eso es seguro, pues, ¿no? Entonces, siempre va a existir un riesgo, ¿no? Y es importante que usted siempre concientice, ¿no? Esos riesgos antes de ejecutar la inversión correspondiente, ¿ok? Entonces, muy importante, digamos, siempre concientizar esa parte. Muy bien. Las características de un proyecto, pues podemos decir que existen proyectos de tipo temporal, ¿no? Con un inicio y un fin. Tenemos proyectos de productos, servicios o resultados únicos y de elaboración gradual, ¿no? O sea, puede ser un proyecto ya de una vez para vender, o sea, ejecutar un servicio o ejecutar un producto y ya ahí se cerró el proyecto, o de elaboración gradual, o sea que poco a poco vamos desarrollando lo que sería la actividad, ¿no? Entonces, esa es una de las estructuras. Relación empresas-ciclo de vida del proyecto. En este caso, digamos, lo importante es que yo siempre voy a tener un flujo, ¿ok? Siempre. El flujo es input, proceso, output, ¿ok? O sea, es como una fábrica, ¿cierto? O sea, materia prima, maquinaria y después salida de producto terminado, ¿no? Entonces, en el ámbito de los negocios también es así. O sea, en el ámbito de los negocios yo puedo tener plata, ¿sí? Pero yo voy a hacer un proyecto que puede ser montar un negocio con la intención de producir, ¿sí? Producir una rentabilidad. ¿Ok? Entonces, en matemática financiera, este núcleo, es muy importante que usted sepa que usted tiene una inversión con la intención de generar un proyecto que al final te debe, digamos, pues emitir, o sea, digamos, ofrecer una rentabilidad. ¿Ok? Muy bien. La relación, estos son procesos, ¿sí? Procesos de la administración de proyectos. Pues tenemos proceso de iniciación, proceso de planeación, proceso de ejecución y proceso de control.
¿ok? Entonces, toda la parte de proyectos, usualmente nosotros la podemos dividir, vamos a llamarlo así, en 4 bloques, ¿sí? 4 bloques de procesos. El proceso de iniciación corresponde a la idea, ¿sí? Lo que yo creo, lo que yo puedo hacer, ¿no? Ya después viene una planeación, que ese, si vamos al caso, ese es el trabajo de aplicación. ¿Ok? El trabajo de aplicación es desde el inicio, la idea, yo generar el proceso de planeación. Ese es el trabajo. Ya después, si yo quiero llevarlo a cabo, ¿no? Entonces vendría la ejecución, ¿cierto? Para una vez ya hecho el proyecto, pues finalizar con procesos de control, ¿no? Porque mucha gente a veces cree que, bueno, usted lo hizo y ya, se olvida de eso. No, sino que después que tú haces el proyecto, entonces viene en proceso de control para ver si los supuestos se están cumpliendo, para ver si los riesgos los tienes controlados, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, vean bien esos procesos, ¿sí? Son 4 procesos, bien, muy importante que usted sepa esa segmentación. Área de conocimiento dentro de la administración de proyectos. Pues tenemos administración ya sea de la integración, del alcance, el tiempo, ¿sí? Los tiempos del proyecto, los costos, la calidad, recursos humanos, los riesgos, ¿no? Vean que al final están resaltadas unas palabras claves para nosotros, ¿no? Para nosotros, ¿por qué? Bueno, porque primero hay un tiempo, ¿sí? Que yo también debería contemplar, porque recordemos que mientras más tiempo yo me tarde, ¿no? En ejecutar un proyecto, entonces hay una serie de salarios que voy a tener que pagar, ¿sí? Entonces, a veces decimos, bueno, yo este proyecto lo voy a hacer con mi familia. Y yo le digo, ok. ¿Y qué salarios se van a poner? No, no vamos a poner nada, porque, o sea, porque es familia y tal. Eso no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Porque es el uso del tiempo, ¿sí? El uso de ustedes en este caso, pues como ser humano, ¿no? Están invirtiendo un tiempo y eso, por supuesto, debe generar una remuneración. Yo estoy claro que un proyecto cuando empieza, ¿no? Un negocio, vamos a llamarlo así, cuando comienza, no va a generar la rentabilidad deseada, ¿no? Pero es importante que ustedes vayan contemplando desde el inicio que toda inversión de tiempo, ¿sí? Genera una serie de esfuerzo que debe ser pues remunerada mediante un salario. Por eso es que siempre se recomienda, muchachos, siempre, que si usted va a montar un proyecto, si usted va a montar un negocio, usted debe colocarse un salario. Eso se recomienda ampliamente. ¿eh? No importa si son amigos, no importa si es familia, no importa, eso no importa. Debe colocarse un salario. Ojo, yo no estoy diciendo que te estés colocando un salario alto, pero sí estoy diciendo que debes colocarte un salario. ¿Por qué? Porque todo esfuerzo, toda inversión de tiempo necesita, ¿no? Que sea reconocida, ¿sí? Y el reconocimiento debe venir a través de un salario. Si usted dice, bueno, profe, pero es que la empresa no me ha dado plata todavía. Muy bien, pero yo puedo tener ese salario allí que se vaya acumulando. ¿eh? Y cuando la empresa esté bien, listo, te pago, te hago una cuenta por pagar y entonces te pago. Pero ¿qué es lo que no puede pasar? Lo que no puede pasar es que la empresa cuando esté comenzando, yo no cobre nada, ¿eh? Pero entonces cuando la empresa está bien, entonces ahora me voy a poner un salario altísimo. Eso es lo que no puede pasar. ¿Ok? O sea, la idea de un proyecto, de un negocio, cuando tú te lo planteas, es que tú seas, digamos, juicioso, ¿ok? Con los gastos. No es que porque ahora estás vendiendo mucho, ahora me voy a subir el sueldo. ¿eh? No, sino que tú tienes que cobrar, tú tienes que colocarte tu sueldo según el esfuerzo que tú estás realizando para ese proyecto. ¿Ok? Entonces, por ello, la administración del tiempo, los costos son 2 aspectos muy importantes a tener en consideración. Y por supuesto, tenemos la administración de los riesgos. ¿Por qué? Porque
todo proyecto tiene riesgo, aunque a muchos no les gusta escuchar eso, ¿no? Pero yo se los digo abiertamente, ¿no? O sea, yo llevo 3 años aquí en Medellín y yo he visto mucha gente que monta muchos negocios y así como los monta, inmediatamente los cierra. ¿Ve? Entonces la gente dice, oye, pero ¿por qué lo abriste y ya a los 2 meses lo estás cerrando? Ah, porque resulta que tú tienes que estar, tú tienes que tener en cuenta toda la cantidad de riesgo que se te puede presentar. No puede ser que porque tú creías que ibas a vender tanto, ya por el hecho de que vendas un poquito menos, ya no sirve, tengo que cerrar. No, tú tienes que prever que esas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, esa es la idea del trabajo de aplicación, que usted mida, que usted valore si de verdad el proyecto vale la pena o no vale la pena, ¿sí? Antes de que te pongas a invertirle una cantidad de tiempo, ¿no? A ver si eso, digamos, de dinero o no. Muy bien. Ciclo de vida de los proyectos. Ay, perdón. Ciclo de vida de los proyectos. Pues en líneas generales, los proyectos tienen unos ciclos de vida comenzando por una preinversión, luego una inversión y finalmente una operación, ¿no? En esta parte de preinversión, vamos a ponerlo aquí un poquito más grande, tenemos lo que sería la parte de preinversión, tenemos la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad. O sea, en todo el proceso de preinversión es cuando yo desde la idea empiezo a generar todo, ¿sí? Todo lo que es ya el perfil, la factibilidad, prefactibilidad, ¿okay? E inclusive llamar a proveedores, contactarlos, ¿eh? Puedo hacer todo el proceso, pero todavía no he sacado plata, ¿ok? Simplemente hago todo el proceso a nivel de planificación. Ya cuando voy a invertir, voy a sacar dinero, ya empieza el proceso de inversión, que entonces ya aquí, listo, ya es el diseño, ya es la ejecución. ¿Sí? Y finalmente lo que sería la operación, que bueno, ya es la puesta en marcha. ¿Ok? Bien, tipos de demanda. Esta parte es importante, ¿no? Tal vez para ustedes no es, para ustedes ahorita no sea tan importante, ¿no? Pero como futuros administradores, es muy importante que hoy sepan que existen tres tipos de demanda, ¿ok? Tres, que están relacionados una con otra. Veamos cuáles son. Primero, demanda potencial, ¿sí? La demanda potencial es la demanda del mercado, o sea, lo que el mercado está dispuesto, ¿sí? A adquirir de ese tipo de productos, ¿ok? Esa demanda a veces es muy difícil, digamos, de cuantificar porque es el mercado, ¿sí? Entonces ahí vienen estudios de mercado, vienen pues toda la parte, digamos, que ustedes ven en otros núcleos, ¿cierto? A nivel de merchandising, marketing, ¿sí? Y toda esa parte. Pero la demanda potencial es lo que el mercado estaría dispuesto a comprarte. Aunque sea difícil de cuantificar, puede ser fácil de identificar. ¿Por qué? Porque si tú vas a montar, por ejemplo, un negocio de arepa y chocolate, ¿sí? Y lo vas a montar en una esquina donde ya hay un negocio y ya hay otro negocio que también vende arepa y chocolate, ¿sí? Entonces te vas a dar cuenta que hay mucha competencia. Entonces esa competencia te va a quitar demanda potencial porque ya existen otros establecimientos que ofrecen el mismo producto. ¿Ok? Entonces, la demanda potencial, si bien es cierto, no la puedo cuantificar numéricamente, pues yo sí puedo ver que, oye, si tengo mucha competencia por acá, por acá, por acá, entonces, oye, si tengo el mercado desatendido, si la gente está pidiendo esos productos, entonces se genera una demanda potencial. ¿Ok? Entonces, son aspectos que ustedes deben tener en cuenta al momento de montar un negocio. ¿Sí? Muy bien. Demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha es la demanda que yo no he podido, digamos, surtir, ¿ok? O poder satisfacer al mercado. ¿Cuándo se presenta esa demanda insatisfecha? Bueno,
Cuando un cliente llega y te dice, hey, disculpa, me regala un café. Y entonces usted le dice, ay, no, no tengo café. Bueno, y la persona se va. El hecho que la persona se vaya, eso es una demanda insatisfecha. Demanda insatisfecha porque la persona vino con un deseo, ¿cierto?, de comprar un producto, pero al tú no tenerlo, pues simplemente no se ejecuta la venta y por ende la persona se termina yendo. Entonces, eso debe cuantificarse, ¿sí? Aunque recuerden, ustedes ya vieron contabilidad, ¿sí? Porque fíjense que matemática financiera está después de contabilidad y es precisamente por ello. Porque en contabilidad nosotros nada más registramos a este señor. La demanda efectiva es la demanda, ¿sí?, que al final se logra ejecutar. O sea, cuando usted vende un producto, esa es la demanda efectiva, ¿sí? Y en contabilidad, esa es la demanda que se registra, esa es la venta, ¿cierto? Entonces, esa es la venta como tal que yo registro en contabilidad. Pero lo que no te dice contabilidad es que tú también debes contemplar otras, como la demanda insatisfecha, ¿no?, que es la gente que te viene y te pide y tú dices que no hay, ¿no? Eso es una pérdida indirecta que tú has tenido, ¿sí? Porque dejaste de vender, ¿sí? Y por otro lado, la demanda potencial, ¿no?, que es la demanda del mercado. Entonces, es muy importante, señores, que sepan que no solo es vender, sino también detectar, ¿no?, si el mercado quiere más, si yo no estoy ofreciendo lo que el mercado está pidiendo, ¿sí? O si no tengo suficiente, digamos, para satisfacer al mercado. Muy bien. Es importante determinar que todo proyecto, ¿no?, lo podemos describir como un plan, ¿no?, al cual nosotros le vamos a asignar un capital, ¿no? O sea, yo voy a iniciar siempre con un capital, ¿sí? Y ese capital puede ser que lo pida prestado, como quiera, pero al final es un capital. Y con ello yo voy a hacer algo, una propuesta de inversión. Sin embargo, esa propuesta de inversión puede generar, como siempre, un riesgo. ¿Ok? Entonces, extremadamente importante, el riesgo siempre va a estar presente. Bueno, ya esta parte de tipos de proyectos, según categorías, actividad económica. En este caso, para nosotros, para el trabajo de aplicación, ya saben que está, o sea, por una parte, o productos o servicios, ¿sí? Ya esta parte la vimos, idea, preinversión, inversión y operación, ¿sí? Vean que cada etapa puede existir, pues, los estudios de mercado, estudios técnicos, ¿cierto? Hasta la parte ya de la evaluación financiera. Y bueno, ya estaríamos hablando ya del estudio técnico en particular y al final llegamos a lo que serían las inversiones. Recordemos siempre que en inversión, ¿no?, esto ya lo vieron ustedes en contabilidad, pues tenemos todo proyecto, los activos se pueden dividir en tres grandes grupos. Los activos fijos, ¿no?, depreciación, porque resulta que, o sea, tú puedes tener unos activos fijos, maquinaria, mobiliario, ¿sí? Bueno, si tienes un local, pero esos activos fijos generan o pues experimentan una depreciación, ¿no? Porque claro, a medida que lo voy usando, ellos se van depreciando, ¿no? O sea, su valor va bajando porque, oye, porque están produciendo y todo eso, y además el tiempo, ya es una maquinaria que se va poniendo más vieja, entonces eso va depreciando, ¿no? Y al final, pues el patrimonio, lo que sería el valor en los libros. Muy bien, esta parte es muy importante, ¿cierto? Liquidez, el término llamado liquidez de una empresa, ¿no? Entonces, la liquidez, en este caso, es muy importante para obtener algo que se llama el flujo de caja operativo, ¿cierto? Ya el flujo de caja, nosotros lo vamos a conversar más que todo la semana que viene, pero ya
ya hoy, digamos, ustedes deben saber lo que es un flujo de caja. Un flujo de caja es listo. O sea, yo tengo unos ingresos, tengo unos costos, tengo unos gastos, ¿cierto? Y eso al final me va a generar un beneficio, ¿no? Beneficio que yo tengo que ver si es líquido o lo tengo como cuentas por cobrar, ¿cierto? O como cuentas, digamos, a cobrar en otra época, ¿no? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿no? Con cosas como estas, ¿no? Ya sea el incremento desmedido en ventas, ¿no? Ventas insuficientes, ¿no? Financiamiento de inversiones, entre otras. Mucha gente me dice, ay, profe, pero por esto, a mí no me molestaría esto, ¿no? Que exista un incremento en ventas, eso es buenísimo. Sí, es bueno si te pagan de contado, ¿no? Entonces, claro, si no, resulta que puede ser un problema, ¿no? Además de que existen otros problemas como el servicio, ¿cierto? Si tienes la capacidad suficiente para afrontar un incremento fuerte en ventas. ¿Sí? Tienes la maquinaria, tienes, digamos, la infraestructura para soportar cuando hay un incremento fuerte en las ventas. ¿No? Entonces, esos aspectos hay que tenerle cuidado, porque fácilmente te puedes quedar sin liquidez. ¿Eh? O sea, si tú estás acostumbrado a vender, ay, yo vendo dulces. Ah, bueno, listo. ¿Cuánto vendes tú? Ah, yo vendo como unos 50 diarios. Ah, bueno, bien, bien. Listo. Entonces, pero te empiezan a pedir 500 diarios, entonces tú dices, hey, ya va, yo estaba acostumbrado a 50. Vender 500 puede ser bueno, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tengo la infraestructura para? Y además, tengo la infraestructura para y además que me paguen de tal manera de seguir el ciclo. Porque puede ser que yo lo haga un día, ¿no? Y ok, no duermo y saco los 500 dulces. Pero digamos que es repetitivo. Entonces yo tengo la infraestructura para garantizar 500 todos los días. Entonces, esas son las preguntas que uno tiene que hacerse porque además te puedes quedar sin liquidez. Puede ser que tú digas, no, yo sí lo vendo y no duermo bien, pero y entonces, ¿y si el dinero no llega? ¿Y si el dinero se retrasa? ¿No? Y te dicen, ay, no, pero yo te voy a pagar los 15, ¿no? Entonces, ya ahí la cosa es distinta. Entonces, todos esos aspectos son cosas que uno tiene que tener con mucho cuidado, ¿no? Cuando monta un tipo de negocio, ¿no? Entonces, peligroso, tanto las ventas insuficientes, que sabemos que es peligroso, pero también es peligroso un incremento fuerte en las ventas sin estar lo suficientemente preparado. Por eso es que en finanzas se dice que lo recomendable es que vaya subiendo paulatinamente la empresa, o sea, que no crezca de un solo golpe, sino que crezca paulatinamente, ¿no? Eso es ya una de las recomendaciones que se hace en finanzas. Bien, y para cerrar ya lo que sería la presentación, vamos a los beneficios del proyecto, ¿no? Entonces, los beneficios del proyecto son todos los ingresos, ¿ok? En efectivo, ahorro, deducciones de costos que recibe un proyecto durante el tiempo de la operación. Vean un punto importante. Los beneficios, ¿sí? No es solamente los ingresos. La gente cree que es lo que me entra. Y no necesariamente. También las deducciones de los costos es una forma de beneficio, ¿sí? Si yo estoy gastando mucho, ¿no? Y yo logro bajar mis costos, eso es un beneficio, aunque venda lo mismo. Aunque venda lo mismo, si logro disminuir mis costos y mis gastos, entonces eso es un beneficio. Por eso es que hay un tema, que eso lo verán ya después, que se llama optimización, ¿sí? Optimización es precisamente eso, es maximizar lo bueno, minimizar lo malo. O sea, si logras minimizar los costos y gastos, pues eso al final se te va a traducir en un beneficio. ¿Ok? Muy bien, entonces los ingresos no es solamente por la venta del producto o servicio, sino
otros beneficios como ingresos, del ahorro. Vean que inclusive la parte tributaria está, ¿no? El ingreso por la venta de activos, ¿no? Puede ser que, bueno, yo estoy vendiendo un activo, eso también es un ingreso, ¿no? Entre otras. ¿Ok? Entonces, conclusión, muchachos. Todo proyecto genera todo un flujo, ¿ok? Todo un proceso, ¿sí? Que tiene una serie de etapas, ¿cierto? Lo importante aquí es que usted vea que en esas etapas tiene que ir conformando el negocio o el proyecto, ¿ok? Para ello está el trabajo de aplicación que vamos a ver ya en este momento. Para mayor información, digamos, de este tema, pueden remitirse a la cartilla, perdón, a ver, ¿dónde está? Creo que estaba por aquí. Aquí está. Recuerden que está la cartilla, ¿no? En la cartilla van a ver sobre todo en esta parte, ¿sí? Objeto de aprendizaje 3, formulación de proyectos, pues habla un poco de lo que hemos estado conversando, ¿sí? Y adicional a la cartilla, van a poder identificar en el campus, ¿sí? Aquí está el campus virtual. Recuerden que está el texto guía, ¿cierto? Dentro del texto guía, vean que aquí aparece segundo texto a utilizar, objeto de aprendizaje 3 y 4, y estaría este libro de Johnny Mesa, que no es este, sino es uno nuevo, ¿ok? Que creó hacia la parte de la evaluación financiera de proyectos, ¿no? Entonces, en esta parte también, digamos, explica ciertos aspectos de los proyectos, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aunque como ya les dije, es un tema, digamos, no tan numérico, ¿ok? Sino que es para concientizar todo lo que es la parte de los proyectos. Muy bien, entonces hablemos ahora del trabajo de aplicación, porque la idea de poder llevar, ¿no?, a la práctica este caso, ¿no?, o este aprendizaje que hemos tenido hasta ahora, es a través del trabajo de aplicación, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Muy bien, este es el trabajo de aplicación que hay que entregar dentro de 2 semanas, ¿sí? En el trabajo de aplicación, muchachos, tenemos, bueno, esta es la primera parte explicando lo que es el trabajo, ¿sí? Y llegamos a la sección de los entregables, ¿no? Ya sabemos que el trabajo de aplicación debe ser enfocado en uno de los objetivos de la ONU, menos, por favor, el objetivo 7 y el 12, o sea, no tomen, ¿sí?, lo que es la energía no contaminante y tampoco tomen lo que es la producción y consumo responsable, ¿okay? Porque eso es lo que casi que todo el mundo usa. Bien, ¿cuáles son las actividades a desarrollar? Ya ustedes, si no lo han visto, pues los invito a que entren a la rúbrica, ¿sí? Cuando vean la rúbrica del trabajo de aplicación, se van a dar cuenta que la rúbrica tiene exactamente estos mismos tópicos. O sea, en esos mismos tópicos es que se va a evaluar, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan ahí. Introducción, muy bien. Descripción de la empresa, formulación del problema, ¿sí? Vean el punto. Profe, yo quiero crear una empresa nueva. Créela, ¿ok? Lo puede hacer en descripción de la empresa. Ay, pero no, ya yo tengo una empresa o ya yo trabajo en una empresa, quiero hacerlo con la empresa. Perfecto. Igual va en descripción de la empresa, usted habla sobre la empresa. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Luego viene la formulación del problema. La formulación del problema en este caso es lo que tú piensas ya ofrecer, ¿sí? O sea, vamos a decirlo de esta manera. Es la situación que tú quieres mejorar, ¿no? O sea, tú dices, oye, yo sé que mucha gente tiene problemas en los pies, entonces voy a crear un producto para mejorar la parte muscular, ok, de los pies. Bueno, listo.
Pero el problema, ¿cuál es? El problema es pensando en todas las personas que tienen esos problemas musculares. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, la formulación del problema va dirigido hacia lo que el mercado está necesitando, lo que tú crees que el mercado está necesitando, ¿no? Y que te va a llevar a crear el proyecto, ¿sí? Que el proyecto debe ser, atención, la comercialización de un producto o servicio, ¿cierto? Siempre, porque la idea es vender. En este núcleo hay que vender y por supuesto, cuando tú vendes, generas un ingreso, ¿sí? Y con un ingreso, entonces, generas un beneficio, ¿sí? Entonces, esa es un poco la intención. Muy bien. Mire, muchachos, igualito cuando vayan teniendo preguntas me van diciendo, ¿ok? Entonces, formulación del problema es precisamente lo que sería lo que el mercado está buscando, ¿cierto? Pueden hablar de la relación de la empresa para crear ese objetivo, ¿no? Bueno, la parte de la problemática, ¿no? Y todo ello. Luego entonces llegamos al objetivo, que es una descripción de la meta a cumplir y objetivos tangibles. Vean la palabra tangibles, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo voy a ofrecer un producto, yo debo decir qué es lo que voy a ofrecer, dónde lo voy a ofrecer, ¿sí? Entonces, un objetivo, por ejemplo, bueno, yo voy a comercializar esta crema especial para relajar los pies y lo voy a comercializar en todo lo que es el Valle de Aburrá. ¿Eh? Bien. Lo que no puede existir son objetivos utópicos. ¿Qué significa objetivos utópicos? Voy a crear un producto para lograr una mejora en toda la humanidad. No, o sea, nada de eso, ¿ok? Objetivos tangibles, ¿ok? Objetivos que sean, digamos, reales. La justificación, ¿no? La justificación del por qué y para qué, ¿no? Como que por qué estoy realizando el producto, para qué estoy haciendo esto. ¿Eh? Por supuesto que aquí es donde entra la parte de innovación, ¿no? De originalidad, ¿cierto? O sea, es importante, ¿sí? Que, digamos, el proyecto, el producto, el servicio que tú vayas a ofrecer tenga un grado de originalidad. ¿Sí? Eso es una parte, pues, fundamental. Porque si te vas a poner a vender lo mismo que hace todo el mundo, ¿sí? Entonces, pues, ¿dónde está allí la parte creativa y original, ¿no? Entonces, vean que estamos partiendo de una necesidad del mercado para entonces ofrecer un producto que permita solventar ese problema. Bien. Y después viene lo que sería crear el proyecto de inversión, ¿no? En la creación del proyecto de inversión hay que hacer el componente estructural, el ciclo del proyecto, la planificación. Podemos hablar también de estudios de mercado, de estudios técnicos necesarios para lograr el proyecto. Mucha gente me dice, oiga, profe, pero es que, mire, por ejemplo, yo quiero montar una dulcería. Entonces, una dulcería yo voy a estar pagando para hacer un estudio de mercado, un estudio técnico. No, 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 yo hablo con el primo mío y de una vez vamos a alquilar un sitio y vamos a poner eso. Entonces tú le dices, ¿cómo no? Claro que sí. Pero un estudio de mercado no significa que, que tú tengas que contratar a una empresa de mercado, ¿no? O sea, puede ser que tú hagas un estudio, un sondeo, ¿no? Te vayas caminando, ¿sí? Por la zona y vayas viendo, oye, cuáles son los precios, cuál zona te conviene más, qué local crees tú que se ve mejor, el flujo de gente, ¿sí? Todo eso son estudios de mercado que lo haces de manera informal, sin estar contratando una empresa para ello, pero lo haces, ¿sí? Y esa parte es muy importante, ¿no? Mucha gente cree que esta parte como que ay, no le da importancia y eso es, muchachos, extremadamente importante, ¿sí?
Porque, por ejemplo, a ti te puede gustar una zona para montar un negocio, pero si en esa zona no tiene un flujo de gente importante, entonces tú tienes que tener en cuenta eso. Si no hay un flujo de gente, entonces ¿quién va a entrar a tu tienda? ¿Mm? Entonces, esas cosas las tienes que tomar en consideración. No, profe, pero es que yo voy a hacer servicio a domicilio. Ah, bueno, pero entonces si haces servicio a domicilio, tienes que tener en cuenta que debes tener otra logística. ¿Eh? Debes contemplar el gasto, ¿sí? De contratar servicios de internet, contratar esto, contratar el motorizado, pues todas esas cosas. ¿Ok? Muy bien. Definición de los supuestos empresariales y de los riesgos. En esta parte era lo que estábamos conversando en las láminas, ¿cierto? Entonces, aquí usted tiene que establecer los supuestos. Yo creo, ¿sí?, que este proyecto va a vender esto, ¿sí? ¿Y por qué creo esto? Bueno, porque hay una necesidad del mercado, hay esto, o sea, la cantidad de personas que me van a visitar es tanto, entonces yo creo que, oye, que al menos si me visitan 100, oye, yo creo que a 2 me venda, pues, ¿no? Me compren. Entonces significa que de una tasa de 100, 2 me van a comprar, significa que tienes un 2%, que hace el supuesto que 2% de las personas te compren, ¿no? Entonces esos son supuestos. Riesgos, como les dije, siempre va a haber riesgos, ¿no? Y esos riesgos hay que contemplarlos. Ah, bueno, puede ser que el primer mes, pues, no vaya mucha gente. La cuestión se va a consolidar más que todo a partir después del primer año. Resulta que, bueno, que puede, o sea, si llueve, cuando llueve, entonces ya el flujo de gente no es igual. Sí, todos esos supuestos usted lo debe contemplar como cosas que te pueden afectar tu planificación. Hasta ahí vamos bien, chicas. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, resulta que ahora viene lo que llamamos una estructura y ya viene la parte numérica, ¿no? Muchos me dicen, ah, profe, entonces hasta el punto 8 es pura carreta. No es que sea una carreta, sino que es el planteamiento real del proyecto, ¿sí? Ese es el planteamiento del negocio, ¿no? Entonces, aunque a muchos no les gusta y lo llaman carreta, en realidad es una forma de concientizar el negocio, ¿sí? Ya después que tú has concientizado el negocio, lo que vas a ofrecer, ¿no? Entonces viene el punto 9. El punto 9 es una estructura de costos. O sea, aquí vamos a decir algo muy importante, fíjense. Deben enfocarse, ¿sí?, en 2 o 3 productos máximo, ¿sí? O en 2 o 3 o en 2 o 3 servicios máximo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ejercicio de este trabajo es ver cómo yo puedo contemplar todo eso para ver si el negocio me va a dar rentabilidad o no me va a dar. Si me va a dar rentabilidad o no me va a dar, yo debo tener en cuenta el ingreso, o sea, las ventas, pero también debo tener en cuenta los costos y los gastos. ¿Ve? Por eso es que la estructura de costos es muy importante. Entonces, la estructura de costos es simplemente sacar los costos del producto que voy a vender o del servicio que voy a ofrecer. Entonces, si voy a vender un producto, pues cuáles son los componentes, cuáles son todo lo que necesito para armar el producto. Y si es un servicio, pues qué es lo que yo necesito para la parte de servicio. ¿Ok? Entonces, en esos costos, yo debo contemplar todo lo que yo necesito para crear el producto o para generar el servicio. Esa parte es muy importante
Porque allí es donde tú te vas a dar cuenta de verdad lo que vale un producto, ¿eh? Porque tú puedes decir, ay no, yo ofrezco esto a 5,000 y eso se vende. Ah, sí, claro, se vende, pero a ti te cuesta menos de 5,000. Entonces ahí es donde tú empiezas, oye, bueno, no sé, ¿eh? Entonces hay que sacar la estructura de costos. Esa estructura de costos es algo similar a lo que usted debió haber hecho en el núcleo de matemáticas. En el núcleo de matemáticas siempre hay un trabajo que hace sobre la estructura de costos, ¿ok? Y es precisamente por eso, para que ustedes concienticen los ingredientes, los componentes, ¿cierto? Que necesitan para fabricar. Allí, en esa estructura de costos, puedes contemplar un salario, pero no los salarios cualquiera, sino el salario de la persona que necesito para crear el producto. Por ejemplo, ay, profe, yo quiero montar una dulcería. Listo, bien. Pero para hacer una dulcería, ¿sí? Usted debe tener, pues, alguien que haga los dulces, ¿no? No, profe, yo los compro hechos. Ah, bueno, listo. Entonces no tienes que, digamos, en la estructura de costo, no tienes que meter al pastelero, al panadero. ¿Eh? No lo tienes que colocar. Pero si tú lo fabricas, lo quieres fabricar, entonces allí sí debes contemplar a la persona que vas a contratar para que haga, ¿sí? Los dulces, ¿cierto? Pero no va a ir allí la persona que vas a contratar para que los venda. ¿Eh? Entonces vean el punto, ya aquí empieza a existir una separación en los salarios. Una cosa es el salario que va directamente asociado al producto o servicio y otra cosa es el salario que va directo a la comercialización. Son dos cosas distintas. El salario del pastelero, ¿sí? Es un salario que va a ir en los costos, porque sin el pastelero no hay producto. ¿Ve? Y sin producto, pues no hay ventas. Mientras que el salario del vendedor resulta que va en gastos. Gastos porque, bueno, el producto está allí. Ahora que no tengas a nadie que lo venda, bueno, puedes hacer otras estrategias, ponerlo más barato, no sé. Entonces, muy importante, muchachos, que separen esos dos salarios. El salario directo con la fabricación lo puedes contemplar en costos, pero el salario, ¿no? De las comercializaciones, de las promociones, ¿sí? Ay, yo necesito contratar a una chica de ventas, entonces, bueno, todo eso va en gastos. No, pero yo también necesito a alguien que cobre, que esté en la caja, eso es gastos, ¿sí? Mientras que el costo es que no lo tocas porque si no, simplemente no tienes el producto. ¿Ok? Muy bien. Y de allí viene el punto 10, que es diseño de una estructura financiera. Ese punto 10, muchachos, atención, ese punto 10 es simplemente hacer la plantilla que aparece en el trabajo de aplicación. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, esta plantilla que está aquí. ¿Sí? Esta plantilla que está viendo usted en Excel, ¿no? Que está en el trabajo de aplicación, la idea es llenar esta información. ¿Sí? Y cuando usted llene esto, automáticamente todas las hojas se van a llenar, todas. ¿Sí? Y como verán, hay muchas hojas por aquí, ¿sí? Para uno analizar. Por supuesto, no tenemos el tiempo, ¿verdad? Para ponernos a analizar todo. ¿Mm? Pero lo importante es lo siguiente, fíjense, lo importante es llenar esta información, que la vamos a ver ahorita, ¿sí? Vamos a llenar toda esta información, que está solamente en la hoja de instrucciones. Esa es la única hoja que usted va a llenar,
Cuando usted llene esa hoja, todo esto automáticamente se va a completar. Pero para nosotros, ¿sí? Solamente vamos a hacer énfasis en estas tres que están en color rojo, ¿sí? Estas tres son, digamos, la información que nos va a permitir a nosotros tomar una decisión, ver si de verdad el proyecto vale la pena o no vale la pena realizarlo. ¿Ok? Entonces, aunque todas estas hojas se llenan, ya eso quedará de parte de usted, ¿no? Si después usted se quiere sentar, analizar, ¿no? Por eso es que yo les hacía mucho énfasis el primer día y yo les decía, cuando vayan a hacer este tipo de, cuando vayan a plantear el trabajo, ¿no? En el trabajo de aplicación, búsquense de verdad un negocio que quieran pues montarlo, ¿no? O que tengan en mente desarrollarlo. Porque cuando es así, digamos, vas a tener una cantidad de información muy útil que te puede servir posteriormente, ¿no? Para madurar, vamos a llamarlo así, el proyecto, ¿no? Y decir, oye, qué interesante, mira que aquí yo estoy obteniendo estos ingresos, aquí estoy obteniendo esto. Entonces, ya otras cosas para análisis, ¿no? Que se escapan al alcance del núcleo, ¿no? Pero igual usted se queda con esa, digamos, con esa información que puede usted analizar después, ¿ok? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Llenar esta hoja que está en verde que dice instrucciones, solamente esa, y después de llenar eso, analizamos estos tres señores, ¿sí? Tres señores que, por un lado, el balance general, que eso sí es contabilidad pura, ¿no? O sea que ya ustedes vieron, ¿cierto? En contabilidad. Por otro lado, comprender el flujo de caja, que eso es algo ya que vamos a ver la semana que viene, ¿ok? Pero ya lo pueden tener ya listo. Y conocer algo que se llama el punto de equilibrio, que es el punto en donde, oye, yo mínimo debería vender tanto para no caer en beneficio negativo. ¿Ok? Entonces, estas tres son las que nos interesan a nosotros en este núcleo, ¿no? Ya después, si usted quiere analizar las demás, listo, está, lo puede hacer. Entonces, el punto 10, muchachos, diseño de una estructura financiera, es en particular llenar ese archivo de Excel, ¿ok? Simplemente eso, ¿cierto? Muy bien. Pero tranquilo, ya vamos a hablar del archivo Excel. De hecho, les tengo un ejemplo de una persona que ya lo hizo, ¿cierto? Para comprender qué es lo que hay que llenar, ¿cierto? Bien. Investigación del plan de financiamiento, punto 11. Resulta lo siguiente. Cuando armen la estructura de Excel, allí les va a decir, pues, cuánto es la inversión, ¿cierto? ¿Cuánto necesito de verdad para poder montar ese proyecto? Entonces la pregunta es si existirá alguna entidad financiera que me ofrezca un plan de financiamiento, ¿no? Entonces la idea es, pues, investigar, ¿no? Si es posible ir a una sucursal de Bancolombia y decir, mira, oye, yo quiero solicitar un préstamo para montar un proyecto, ¿cuáles serían, qué me ofrecen? ¿Cierto? ¿Qué me ofrecen? Entonces, que digamos, la entidad bancaria le diga, bueno, le podemos ofrecer este tipo de crédito, este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, el punto 11 es más que todo ir a una entidad financiera y solicitar, digamos, una estructura de crédito, comprender un poco cómo, cómo me puede la entidad financiera ayudar a llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Punto 14, perdón, punto 12, ¿no? Evaluación del proyecto de inversión, discusión y análisis global. Ya aquí es una de las partes más importantes porque ya es la discusión de ustedes como grupo. Ya tienen toda la información numérica, de mercado, de proyectos, ¿sí? Tiene todo eso. Entonces, bueno, ya ahora sentémonos a discutir. Sentémonos a discutir si vale la pena, no vale la pena hacer el proyecto, me da beneficio positivo, no me da, entonces, ¿qué? Entonces, ah, ¿están bien los supuestos que estoy considerando o los riesgos son muchos? ¿Sí?
Entonces, esta parte es muy importante. Mucha gente cree en esta parte que, ay, no, me dio beneficio negativo, vale, o no, todo eso está malo, hay que volverlo a hacer. No, señor, nada de eso, ¿ok? Nada de eso. O sea, es mejor uno darse cuenta, ¿sí? En papel, ¿no? Que el proyecto te va a dar pérdida a llevarlo a cabo y después tú darte cuenta de eso, ¿ok? Entonces, digamos, si el flujo te da negativo y digamos, pues ya no puedes ajustar más nada, sino que, oye, pues ya yo reduje costo, ya yo reduje gasto, pero me sigue dando negativo, entonces nada, nada. ¿Entiendes? O sea, parte de la discusión es eso, es precisamente, oye, determinar que en efecto da negativo el proyecto y no vale la pena realizarlo. ¿Eh? Entonces, no vayan a creer que por el hecho de que el proyecto de pérdida esté mal, para nada, ¿ok? El análisis puede estar perfecto y bueno, y uno de los valores importantes es darse cuenta de, digamos, que hay una pérdida allí, ¿ok? Entonces, es mejor evaluar y discutir ese tipo de escenarios. Ya el video de socialización, pues ya ustedes están acostumbrados. Muy importante, muchachos, muy importante, el video de socialización no es solamente hablar de la empresa. Hay que hablar de los resultados financieros. ¿Okay? Mucha gente a veces en el video de socialización, sí, yo quiero montar este proyecto y ayudar a mi comunidad y tal, pero ya va, ¿y dónde está la parte financiera? Entonces no la dicen. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. La video de socialización deben tocar, hablar de la empresa, sí. Hablar de los productos, sí. Pero también tienen que hablar de la parte financiera. Tienen que decir, ok, miran los supuestos, esto me está dando un movimiento de tanto, unas unidades de tanto. Tienen que hablar eso. Muy bien. Ya lo que es el diseño de la página web, ¿sí? El diseño de la página web es más que todo para la competencia de diseñar ambientes, digamos, virtuales en web. Entonces, en ese punto 14, tranquilos, no tienen que colocar todo el trabajo en la web, ¿ok? La idea es hacer la página, ¿no? Y colocar aquellos aspectos que consideren importantes, ¿sí? Ese es lo más importante allí. Lo ideal es que el video esté allí, eso es lo ideal, ¿no? Pero nuevamente, ustedes son libres de crear la página web, no deben colocar todo, no tienen que colocar todo. Si algún grupo lo quiere hacer, bien, pero no es obligatorio colocar todo. Pueden colocar pues las cosas que sean más importantes, ¿no? Para el diseño de la página web. Y ya pues lo que serían conclusiones y las referencias, ¿no? O sea que ya ahí estamos acostumbrados a ello. ¿No? Profe, pero la calificación sería en base a lo que publiquemos en la página web o adicional se manda pues como el trabajo en Word y usted tiene en cuenta también lo de la web o cómo es. Sí, el trabajo tiene que hacerse en Word o PDF, como quieran, ¿no? El trabajo tiene que hacerse en Word o PDF. Ya porque estaba buscando precisamente ese campo, ¿no? Pero el trabajo tiene que hacerse en Word o PDF, ¿no? La página web es simplemente una actividad adicional, o sea, una actividad de exigencia, pero no es obligatorio que tengan que hacer el trabajo allí. Ahora bien, si ustedes como grupo agarra y dice, no, no, profe, nosotros vamos a hacer todo eso en la web y listo. Ah, no hay problema. Ok, si quieren hacer todo en la web y mandarme el link web, bien. Ok, entonces no hay ningún problema. La recomendación es que lo hagan en Word, PDF, normal, y la página web sea como quien dice para colocar aspectos más importantes. Ya, esa es mi recomendación. Pero si usted quiere hacerlo todo en la web, no hay ningún problema. Profe, ¿el video cuánto debe durar? El Ah, video... sí, por aquí debe decir, a ver. Aquí, duración máxima de 5 minutos y mínima de 3 minutos. ¿Eh? De todas maneras, esta parte es
digamos, es tentativo, ¿ok? Tampoco es que, ay, duró 6 minutos y entonces vamos a salir mal. No, ¿ok? O sea, si le dura pues 6, pues bien. Lo importante es que no dure más de 10. ¿Okay? O sea, Ok. Ok, bueno muchachos, ese en líneas generales es lo que es el trabajo de aplicación, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta para ir ya directo a lo que es el archivo de Excel, ¿cierto? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta por allí. No, profe. No, pero hasta el momento ninguno. Perfecto. Igual, pues ya saben que cualquier cosa me preguntan por dudas, inquietudes o por correo, ¿ok? Sí, profe, las preguntas van saliendo a medida que Sí, eso es vayamos así. como trabajando. Sí, eso. Profe, en el video tenemos que salir las 3 o solamente uno. Ah, buen punto, sí, señorita. Aquí dice, todos los integrantes del grupo deben participar en forma visual. ¿Ok? Esa parte es importante y sí, lamentablemente, yo sé que a muchos no les gusta, ay, que no me gusta, pero sí, es necesario que exista pues registro de que fue la persona, ¿cierto? Profe, pero entonces, por ejemplo, podemos grabar cada uno un video y después unirlo, pues, por Claro. ejemplo, por WhatsApp y después unirlo. Claro, claro, es que esa es la idea, ¿no? O sea, estar los Ajá. tres juntos, pues sabemos que no porque estamos virtual, ¿eh? Pero la idea es que Exacto, y cada no uno todos haga. tienen la misma disponibilidad. Exactamente, sí, señor. Profe, o sea que nosotros le montamos en la página el archivo de Excel, de Word y el link de la página web, ¿cierto? Exactamente, sí, así es. Y bueno, el video, pues si colocan el video en YouTube o si lo colocan dentro de la página web o si quieren mandar el video por allí, pues también. Ok, también la idea. Importante allí con el video, por favor, no lean. No lean. A veces el video es no, o sea, oye, son 3 minutos, o sea, por más que sea que van a hablar un minuto, o sea, pues son capaces ya de hablar de lo que vayan a exponer. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso se le deja a uno más que todo a los que están comenzandito en los primeros núcleos. Ya ustedes ya tienen muchas competencias, entonces no tienen que estar leyendo, ¿sí? Entonces, por favor, la idea es hacer el video, pero de una manera de socialización, ¿ok? De explicar pues precisamente lo que ustedes descubrieron y todo eso, ¿ok? Bien, muchachos. Entonces, vamos a cerrar con lo que es el archivo de Excel, ¿sí? El archivo de Excel va en este punto, diseño de estructura financiera, ¿ok? En este punto, yo voy a leer primero lo que dice aquí. En función a la estructura del proyecto, los supuestos y los riesgos, determine una estructura financiera a 5 periodos. 5 periodos, lo normal son 5 años, ¿cierto? Que puede ser bajo temporalidad anual, semestral o trimestral, pero lo normal, la verdad, uno lo hace a 5 años, ¿ok? O sea, en pocas palabras, si tú vas a montar una venta de productos, tú de una vez vamos a estimar 5 años, ¿ok? Listo. En este diseño se deberá especificar los ingresos estimados durante esos 5 periodos, así como sus gastos, costos variables e inclusive el patrimonio, ¿okay? Que se va a necesitar. Entonces, este punto es muy largo, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a hacer eso manual, uy, fuera un proceso bien grande. Entonces, ¿qué se hace o qué ha hecho el CEIPA? El CEIPA, digamos, ha diseñado una plantilla, ¿sí? Una plantilla de Excel, en donde si llenamos cierta información clave, automáticamente la plantilla me va a llenar lo demás. ¿Por qué? Porque para nosotros la competencia a desarrollar es qué significa, ¿sí? ¿Qué significa todos los resultados que me están arrojando? ¿Ok? Más allá que el cálculo, porque el cálculo lo puedo hacer a través de una calculadora financiera, lo puedo hacer a través de Excel, o puedo llamar inclusive a un consultor que me haga los cálculos. ¿Eh?
pero el detalle es interpretarlo, ¿sí? Y eso es un poco la competencia que queremos allí desarrollar y también el valor de qué depende, ¿no? De qué información depende. Entonces allí es donde aparece esta plantilla. Esta que está aquí, ¿sí? Esta plantilla que usted tiene, ¿no? Pues, y puede descargar y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo les voy a mostrar rápidamente lo que es cómo se llena la plantilla. Hay muchos campos, ¿sí? No siempre, no siempre hay que ejecutarlos todos, ¿no? Pero lo importante es que lo comprendan. Entonces, primero vamos a ver la plantilla vacía y ahora le voy a mostrar una plantilla llena de un caso que se hizo anteriormente, ¿ok? O el año pasado. Muy bien. Pues por supuesto ya saben el nombre del proyecto, ¿no? O el nombre de la empresa, ¿no? El nombre de los estudiantes, el año base, ¿sí? Aquí dice 2020, pero si usted piensa ejecutar este año, pues sería pues 2019, ¿no? O sea, como usted quiera, ¿no? Si usted está pensando en un proyecto para ejecutar el año que viene o está pensando en un proyecto para ejecutar este año, como usted desee. ¿Qué va a ir acá? ¿No? Fíjense que yo voy a ir pasando rápidamente para después mostrarles la plantilla llena. ¿Qué va a ir aquí? Aquí va a ir cómo ha sido el IPC, ¿no? Digamos, o sea, vamos a llamarlo así, es una estimación del crecimiento del IPC para los próximos 5 años. ¿Qué es el IPC? Ya lo vimos desde el primer día, ¿verdad? Es el índice de precio al consumidor, o sea, cómo crecen los precios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado creció 3.18%, ¿sí? Eso fue el año pasado, esa es la inflación. Entonces, ¿cuál es la idea de acá? Que usted estime, coloque, ¿sí? Lo que son valores macroeconómicos, ¿sí? De cómo va a crecer la inflación para el año 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Claro, muchos de ustedes van a decir, ay, profe, pero yo no soy adivino para saber lo que va a pasar. Correcto, pero si ya tú sabes lo que pasó el año pasado, ¿sí? Tú puedes hacer una estimación de lo que cree que va a pasar. O si no, puedes entrar, puedes buscar en internet hay unos informes de Bancolombia o hay unos informes del Banco de la República donde salen unas estimaciones, ¿no? Que ellos hacen de cómo va a quedar la inflación para los próximos 5 años, ¿no? Entonces pueden usar eso, ¿cierto? Igual la tasa de devaluación, la tasa de interés y el Producto Interno Bruto, ¿sí? El Producto Interno Bruto es, en pocas palabras, el desarrollo, digamos, de la economía colombiana, ¿no? Entonces, ¿cómo va a crecer la economía colombiana en los últimos 5 años, ¿no? Para los próximos 5 años, ¿no? Entonces, allí usted puede buscarlo por internet, a través de analistas, o si no, pues ve cómo quedó el año pasado y lo replica. Esta información macroeconómica no tiene nada que ver con el proyecto, ¿cierto? Pero me va a dar a mí una idea, ¿no? Digamos, del desarrollo. ¿Sí? Okay. Ay, vamos a ver, hay un micrófono por allí, ¿de quién será? A ver, ¿quién será? No sé quién era, pero bueno. Ok, fíjense por qué esto es importante, muchachos, por lo siguiente. Tú vas a ofrecer un producto, ¿verdad? Yo voy a ofrecer un producto. Listo. Y yo voy a decir que el año que viene el producto va a crecer en precio un 10%. Entonces yo voy a hacer que el producto, el precio, le voy a subir el precio del producto, le voy a subir para el año siguiente, o sea, para el segundo año, le voy a subir un 10% del precio. ¿Qué va a pasar? ¿O qué es lo que se quiere que usted se dé cuenta, no? Que, ¿cómo no? Tú puedes subir el precio, ¿verdad?
Pero recuerda que si la inflación es del 3 y está subiendo el 10, entonces tú estás subiéndole el precio 3 veces por encima de la inflación. ¿Sí? O sea, te estás poniendo caro. ¿Ok? ¿Ven el punto? ¿Mm? O sea, tú puedes decir, ay, no, yo voy a ofrecer este producto y lo voy a ofrecer a 20,000 pesos. Ah, bueno, buenísimo, 20,000 pesos. Sí, sí, sí. Yo lo voy a ofrecer a 20,000, pero ya para el año que viene yo voy a ofrecer 24,000. Ah, pero ya va, de 20,000 a 24,000, ¿sí? Y ahí estás aumentando ¿cuánto? ¿Eh? Entonces ya estás aumentando ahí el 20%. Tú dices, 4,000 pesos no es nada. 4,000 pesos puede ser que sí, ¿eh? Porque está subiendo más arriba de la inflación. ¿Ok? Entonces, ese es el punto que queremos llegar. ¿Ok? Que una cosa son cómo están aumentando los precios y otra cosa es cómo yo voy a ejecutar el aumento de precio. ¿Ok? Muy bien. Ya aquí en esta parte de productos, yo voy a decir cuántos productos voy a hacer. Lo normal, muchachos, que ahí yo les recomiendo ampliamente es usar 2 productos o 3. No se pongan a crear más. ¿Ok? Deben ser 2 productos o 3. O 2 servicios o 3. Hasta allí. ¿Sí? Uno no, tampoco, porque oye, pues sería uno solo, pues, que todo el proyecto se fundamente en uno. Pero deben ser 2 o 3. Muy bien. Luego aquí, en esta parte de crecimiento en unidades, yo aquí yo voy a hacer un supuesto, ¿sí? Y voy a decir, bueno, yo creo que las unidades van a subir o van a crecer según el índice el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, o si va a crecer según el IPC, o si va a crecer según una estrategia. Yo como grupo debo definir eso. Yo debo definir si el crecimiento en unidades, o sea, las ventas en unidades, si va a crecer según cómo se esté comportando la economía colombiana, que es el PIB, o cómo se esté comportando el incremento de precios, que es el IPC, o si va a crecer según una estrategia que yo diga. O sea, si yo digo que va a crecer 2% cada año, pues entonces yo establezco ese supuesto. ¿Ok? Allí. Muy bien. Lo mismo con el rango de precios. Y aquí es donde yo voy a estimar, vean, esta parte importante. Ya aquí yo voy a colocar cuántas unidades creo yo que va a vender en el año 2019 y el precio que va a tener en el año 2019. ¿No? O sea, ya allí, aquí, en ese punto, yo soy el que voy a decir, yo lo voy a ofrecer a este precio y eso me va a vender tanto. Ese es el principal supuesto. ¿Sí? O sea, tú crees que vas a vender tanto y el precio tanto. Ya aquí vienen estrategias de mercadeo, si van a hacer estrategias de mercadeo, de producto, de comunicacionales, de distribución. Muchos me dicen aquí, no, profe, yo no lleno nada acá porque yo no hago publicidad ni nada de eso. ¿Sí? Entonces yo le digo, no haces publicidad. Y tú no haces envíos a domicilio. Ay, sí, sí hago. Entonces eso tiene que ir en distribución, ¿ves? Porque, o sea, porque tú vas a contratar a alguien para distribuir el producto. ¿Eh? Y tú no haces descuentos. Ay, sí, bueno, a veces hago descuentos. Entonces eso va aquí, o sea, o en la parte de precios, ¿sí? Si hago descuento directo o si hago regalos y esas cosas a los clientes, pues entonces va aquí en producto. O si hago volanticos, ¿sí? Para entregar, entonces eso va acá. ¿Eh? O sea, al final es lo que tú crees que vas a gastar en eso. Recuerden algo muy importante, señores. Lo más importante de esta plantilla es que ustedes deben contemplar ahí todos los gastos que usted se imagine que va a hacer. Y aquí es muy importante. O sea, no es que, lo que les estaba diciendo al comienzo, no, profe, esto es un negocio familiar y nosotros no vamos a cobrar salario. No, 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 no. Es que tienen que cobrar un salario. ¿Ok? ¿Por qué? Y se los voy a decir de esta manera. Digamos que uno de ustedes se enferme. Entonces, ¿qué va a pasar? La empresa va a cerrar.
Pues no. Si uno de ustedes se enferma, usted va a tener que contratar a alguien, ¿ves? Para que haga su actividad. Entonces, al final estás cayendo en un salario. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la idea? Que aunque sea un negocio familiar, debes contemplar también un salario, ¿no? Para que en tal caso de emergencia, ¿no? Ya tú sepas, bueno, tengo que contratar a alguien, y bueno, ya yo ya lo tengo contemplado. Muy bien. Aquí van los costos variables, ¿cierto? Los costos variables son los costos asociados al producto para fabricarlo. Esos costos también van a incrementarse en el tiempo. ¿Ves? Pueden tener un incremento en el tiempo. Adicional a esos costos variables hay otros costos. ¿Sí? Vamos a verlos ahorita. Ahorita vamos a ver un ejemplo de unos costos. Luego vamos a los gastos administrativos. Existen gastos administrativos, ¿no? Aquí es donde está el arriendo, aquí es donde están pues los gastos de constitución, pues si tengo que crear la empresa y esa cosa, estos gastos nada más se ejecutan una vez y ya. Las reparaciones, ¿no? Los servicios públicos, pues todo eso entra allí en esa sección de gastos, ¿no? Si tengo que contratar a alguien, ¿verdad? Eso entra allí. Y ya después vienen lo que son los activos fijos, ¿no? Entonces están los muebles, si necesito maquinarias, vehículos, terreno, ¿no? Etcétera. La parte, el plan administrativo, los cargos, ¿no? Que también van a ir aumentando en el tiempo. Y finalmente viene este plan financiero que ya vamos a hablar un poco sobre él, ¿no? ¿Qué significa cada uno de estos campos? ¿Eh? Entonces, bueno, así como está, digamos, mucha gente dice, ay, yo la verdad como que no entiendo mucho. Pues no hay problema, vamos a ver uno que ya esté lleno para comprender cómo sería. Este es una dulcería, ¿sí? Este chico presentó este trabajo bien interesante y es una dulcería que está en el éxito wow. Así que cuando quieran allí se le acercan, ¿verdad? Porque, oye, muy interesante allí, ¿no? Eh, este proyecto, pues al final se llevó a cabo, ¿no? Se llevó a cabo y digamos, pues muy interesante porque él lo hizo con toda la formalidad del caso, ¿cierto? Para ver si de verdad generaba, ¿no? Genera o no rentabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, claro, el año base para él era el año 2018. En el año 2018 él llenó esta información. Esta información, como ya les dije, puedes consultarla por internet, ¿sí? Hay alguna gente que hacen estas proyecciones, ¿no? O también, ya si quieres proyectarlo tú. En este caso, él hizo 7 productos. Yo no recomiendo eso, ¿ok? Porque él lo quiso hacer, digamos, con una mayor formalidad, ¿ok? Yo lo que les recomiendo para este trabajo de aplicación es que usen 2 o 3. Muy bien. Profe, Diga. te pregunto, entonces, ¿la proyección cómo se realizaría? Pues, ¿hay algún formato en el núcleo o alguna guía para realizarla? ¿Pero cuál proyección? La proyección que acabas de hablar, Eh, que acabaste de decir que contratar, pues, la proyección que acabaste de indicar, ¿Proyección de qué? la proyección en las ventas que acabaste de decir. Proyección en las ventas. No, estábamos hablando de las proyecciones de estos valores macroeconómicos. De esos valores, es correcto. ¿Cómo se realizaría? Que diste que estaban por internet, que Sí, ok. En estos valores sí. macroeconómicos, ¿cierto? Estos valores macroeconómicos, las proyecciones lo pueden consultar, pueden buscar por internet. Hay unos informes del Banco de la República, de Bancolombia, ¿no? En donde pueden buscar cuál es la proyección de la inflación para los próximos 5 años, ¿no? Cuál es la proyección de la tasa, digamos, de la tasa de cambio, ¿no? Para los próximos 5 años y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer.
O si quieren hacerlo de una manera manual, pues también lo pueden hacer. O sea, digamos, ver cómo quedó la inflación el año pasado y entonces decir, bueno, yo creo que va a ser más o menos la misma cantidad, ¿sí? Para cada año. ¿Eh? Lo importante aquí, sobre todo, van a ser estos dos señores. La inflación y el Producto Interno Bruto. Esos son los más importantes. ¿Por qué? Porque la inflación te va a decir cómo los precios van subiendo año a año. Y el Producto Interno Bruto te va a decir cómo la economía colombiana va creciendo. ¿Sí? Si tu negocio crece más que la economía colombiana, pues buenísimo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. O sea, la idea es montar un negocio que crezca por encima de las proyecciones de la economía colombiana, ¿sí? Pero estas proyecciones puedes buscarlas por internet, ¿sí? Banco de la República o Bancolombia, o si quieres consultar el año pasado y entonces repetir, digamos, estos valores para los próximos 5 años, como quieras. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, él lo hizo con 7 productos, ¿cierto? Yo, como les dije, 2 o 3. En cada uno, vean que aquí empezamos con crecimiento en unidades. En crecimiento en unidades, tú debes decir cómo vas a crecer a nivel de unidades. Pues si tú dices y el PIB, si tú colocas la X acá, ¿no? No hace falta escribir esto. No hace falta. ¿Eh? Porque al tú colocar la X aquí, ya tú le estás diciendo al sistema, le estás diciendo que las unidades van a crecer según la economía colombiana. Y ya. ¿Ves? Si tú colocas la X acá, ya tú le estás diciendo al sistema que las unidades van a crecer según el aumento de precios de la inflación. ¿Ok? Y ya no tienes que escribir más nada. O sea, tú haces que todo crezca según estos números que acabas de colocar aquí arriba. ¿Ve? ¿Qué hizo este chico? Veamos lo que hizo. Él agarró e hizo esto. Él dijo, no, 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 no. Ni voy a crecer por economía colombiana, ni voy a crecer por IPC. Voy a crecer según una estrategia mía. ¿Y cuál es la estrategia mía? Bueno, que en el 2018 no voy a crecer nada porque estoy comenzando, ¿no? Ya en el 2019 voy a crecer bastante. En el 2020 no voy a crecer mucho y en el 2021 sí voy a crecer en 10%. Ya eso es un supuesto de él, ¿cierto? Como les dije, un supuesto de la empresa. ¿Okay? Entonces, claro, vean que lo puse en rojo, así como que, oye, ¿por qué? ¿Por qué creces en 2019 y por qué crees que no vas a crecer mucho en 2020? ¿No? Entonces, porque fíjense que ahí es donde viene la parte de los precios, ¿no? Vean que después de las unidades, aquí dice unidades, después viene la parte de los precios. Entonces, en los precios, vean lo que hizo él. Vean lo que hizo en los precios. Él agarró y dijo que en 2018 no va a mover precios, en 2019 no va a mover precios y en el 2020 sí va a subir precios, pero de 10%. ¿Eh? Pero vean que eso ya es una estrategia de él, ¿cierto? De negocio. Él dijo, no, mira, yo no voy a aumentar precio ni este año ni el que viene para crear lo que es posicionamiento de marca, lo que es, oye, que la gente me conozca, que el centro comercial esté agarrando fuerza, ¿sí? Entonces él dice, prefiero sacrificarme allí, ¿no? Para que la gente me conozca. Ya después en el 2020, que ya es un centro comercial ya conocido, allí sí aumenta un poco más los precios, ¿sí? Más arriba de la inflación. ¿Sí? Claro que te va a pasar factura, por supuesto, porque fíjate que tú crecías aquí, pero ya tú al crecer mucho en los precios, pues por supuesto que no vas a crecer tanto en unidades. ¿Eh? Entonces, esa es un poco la idea, digámosle, de la estrategia que se desee que usted plantee en su grupo, ¿sí? Que usted empiece a evaluar, ¿no? Muy bien, ya aquí él hace un supuesto de cuántas unidades va a vender. Vean, él puso que iba a vender 8.700 unidades de cada uno. Puso el precio, ¿cierto? El precio de venta para él de tanto.
vean que son los precios del año 2018. Él no coloca los precios del año 2019, del año 2020, no los coloca, porque ya el sistema los calcula solo. Vean que ya cuando él dice el año 2019 en cero, significa que los precios son los mismos. Y ya en el año 2020, ya el sistema automáticamente adentro, ¿no? Él aumenta para el 2020 el 10%. Entonces, lo bueno de la plantilla es eso, que tú nada más llenas lo que es la información del año actual. Ya los otros años, el sistema solo los llena, solito. No tienes que hacer más nada. Muy bien. Aquí ya él empezó a decir que, bueno, iba a colocar una persona para que hiciera domicilios, ¿no? Entonces él va a tener que pagar esta cantidad, unos comunicacionales, ¿no? Entonces ya eso es parte de la estrategia. Y aquí vienen los costos. Véanlo bien, ¿no? Vean, precio, ¿sí? Precio, costos, ¿cierto? Entonces, importante, ¿no? Ya aquí, entonces, él observa y dice, ok, ya aquí yo empiezo a ver los precios, ¿cierto? Aquí hay un errorcito, ya va. Aquí hay un errorcito porque este 70.000 va por aquí y este 186 va por acá. Así. Bien, entonces, claro, aquí tienen los precios, ¿cierto? Y vean los costos variables, ¿ok? Son los costos variables. O sea, estos son los costos asociados a esta parte, a esta estructura de costos, ¿sí? Porque son los costos variables, ¿sí? Allí es donde yo voy a obtener, digamos, estos costos. ¿Cuánto me sale crear un producto? ¿Estos costos van a aumentar? Claro, esos costos van a aumentar en el tiempo, pero vean que ya él le puso IPC. Él dijo, bueno, ya esos costos no los controlo yo, entonces ya dependen de proveedores y bueno, vamos a suponer que esos proveedores crecen según la inflación del país. Entonces él puso IPC. Cuando él puso IPC, vean que no llenó nada, no tuvo que llenar nada porque solamente marcó esta. Y ya. Ya vino lo que es la parte, vean los costos, otros costos. Entonces vean, necesito un asesor de ventas, la electricidad, el agua, el internet. Bueno, ya lo coloco acá. Luego vienen gastos administrativos. Vean que ya colocan lo que es el arriendo, la limpieza, ¿no? Seguros. Esa parte de los seguros es importante dependiendo del negocio que usted quiere plantear, ¿no? Hay veces que, oye, tengo que asegurar las cosas, ¿no? Esos gastos también pueden incrementarse, vean, y bueno, o normalmente uno coloca que aumentan según la inflación. Y luego nos vamos a los activos fijos. Entonces él dice, bueno, yo necesito una silla, necesito unos muebles, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Necesito una guaflera, Vean que aquí aparece algo que ustedes vieron en contabilidad que se llama vida útil, ¿sí? O sea, todo activo debe tener una vida útil y al final un valor de salvamento. El valor del salvamento es en cuánto tú lo venderías después de la vida útil. Si tú le colocas 0, significa que no lo vas a vender en nada. O sea que, digamos, después de los 5 años, esto es basura. ¿Ve? Entonces no le colocas valor de salvamento. Pero si tú dices, oye, después de 10 años, pero mira, aquí hay 14 millones. Yo creo que después de 10 años eso sirve. Yo la puedo vender. Entonces tú dices, bueno, como la puedes vender, entonces después de los 10 años, entonces colócale un valor de salvamento que tú creas, ¿no? ¿Cuánto crees tú que lo puedas vender? Por supuesto que no puede ser muy alto, ¿no? Porque si después de 10 años de uso, no lo vas a vender nuevo. Entonces, deben tener en cuenta eso. Computador, registradora, pues esas cosas. Gastos administrativos, vean estos cargos. Aquí, muchachos, es donde normalmente ustedes, si van a ser parte del proyecto, ustedes deben contemplarse allí.
¿eh? O sea, si yo soy el dueño, por ejemplo, yo voy a estar supervisando, entonces yo voy a ponerme un salario, entonces ese salario tiene que ir acá. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque, o sea, es parte, digamos, del tiempo que tú le vas a dedicar a eso. Por supuesto que la idea es que no sea tan alto, porque si no, entonces el proyecto va a sufrir. ¿Ok? Recuerden que mientras más alto usted se coloca, entonces el proyecto va a sufrir al final. Eso también va a incrementar, pues, según inflación. Y después viene lo que sería el plan financiero. ¿Eh? Aquí empezamos. Por ejemplo, ¿cuántos meses de capital de trabajo necesito yo? ¿No? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? O sea, esto es un supuesto de cuántos meses necesito yo para comenzar a trabajar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo necesito, en este caso, 6 meses de capital de trabajo para comenzar, ¿no? O sea, en pocas palabras, yo inicio y eso es mentira que voy a tener de una vez ingresos, ¿no? O sea, en ese proceso, pues yo voy a tener unos meses que no voy a tener muchos ingresos. Yo debo tener algo que me soporte, ¿no? En este caso, él colocó 6 meses, ¿no? 6 meses en ese proceso de adaptación. Inventario inicial, en caso de tener inventario, ¿no? Los productos, cuando tú comercializas productos, usualmente tienes inventario. Entonces, los días de inventario, en este caso, él puso 45 días. Financiamiento propio, bueno, eso es ya cuando él quiere colocar un financiamiento propio, ¿no? Si ustedes no quieren financiar propio, usted pone 0. Ahí no hay ningún problema. Si quieres invertir, pues le colocas una cantidad. Plazo del crédito, la idea de esta parte, ¿sí? Cuando dijimos investigación de plan de financiamiento, o sea, a ver a cuántos meses le dan a ustedes ese financiamiento, ¿no? O sea, él puso 36 a una tasa de interés del 29%, ¿cierto? Es una tasa efectiva anual. Costo de proveedores, costo de otros pasivos, eso es más que todo cuando hay proveedores que te cobran, ¿no? Hay proveedores que te dicen, bueno, pero yo te voy a recargar tanto por ciento. Entonces tú dices, bueno, ¿bien? Entonces, si existe esa modalidad, se coloca. Si no, pues no colocas nada. Este señor que está en rojo, ya vamos a hablar de él. Todavía no vamos a hablar de él. Tasa de inversión, ¿no? Esta tasa es interesante porque significa cuando tú tengas ingresos, ¿verdad? Cuando tú tengas ingresos, ¿qué vas a hacer tú con esos ingresos? ¿Lo vas a reinvertir o lo vas a dedicar a otra cosa? Entonces, esas preguntas ustedes se las tienen que hacer, ¿no? Cuando nuestro negocio de plata, ¿qué vamos a hacer con esa plata? ¿No? ¿La vamos a meter en un banco? Sí, pero ¿cuánto interés te da el banco? Entonces, si el banco te da un 1% al año, entonces te pone aquí 1%. Ay, sí, bueno, los beneficios que yo tengo, yo voy a meterlo a través de un plan de financiamiento, ¿no? Entonces tú dices, bueno, listo. Entonces, si lo meto en un plan de financiamiento, ese plan de financiamiento me da una tasa de interés determinada, ¿no? Entonces, de hecho, aquí estoy entrando a Bancolombia porque hay un plan de inversión que se llama Fiducuenta. ¿Ves? Fiducuenta. Entonces yo digo, no, los beneficios los voy a meter en una Fiducuenta. Entonces tú dices, bueno, listo. Pero entonces, ¿qué interés te da la Fiducuenta? Bueno, me da 1.3. Bueno, listo. Entonces aquí, en esta parte de tasa de inversión, te pone 1.3. Que sería la tasa de interés de inversión de los excedentes, ¿sí? Excedentes, o sea, los beneficios que estás obteniendo. La tasa de impuesto, esto es muy importante, ¿sí? Tienen que buscarla, ¿no? ¿Cuál es la tasa de los impuestos? Sobre todo porque no, o sea, tenemos que declarar, ¿cierto? Hay que declarar los impuestos. Los días de cartera es si mi negocio es para vender a crédito, ¿no? Si vendo de contado, pues 0.
Pero si voy a vender a crédito, entonces yo tengo que poner, bueno, yo vendo a 15 días. 15 días y me pagas. Entonces, bueno, entonces ponga 15 días. Los días de inventario, pues la cantidad de días de inventario, si lo tienes. Día de pago de proveedores, o sea, si yo le pago al proveedor de una vez cuando me entrega o si el proveedor me entrega y yo después le pago, ¿no? Le pago a 15 días, cosas así. La tarifa de industria y comercio, muy importante, ¿cierto? Porque cada negocio tiene un impuesto de industria y comercio, ¿sí? Y eso tienen que averiguarlo, ¿ok? Porque cada negocio es distinto. En este caso, pues colocó 8%, ¿no? Pero hay negocios que es 1 por 1000, 4 por 1000, hay otros que, bueno, hay muchos, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, deben contemplarlo allí porque es un impuesto, ¿sí? Y por supuesto el 4 por 1000, ¿cierto? El 4 por 1000 ya sabemos que va a ir acá. Y el saldo mínimo en caja, esto es muy interesante e importante porque siempre yo voy a tener un monto que debo tener allí disponible para casos de emergencia, ¿sí? Entonces el saldo mínimo en caja debe ser un monto en caso de emergencia que yo debo tener allí, líquido, ¿no? Aquí dice que puede ser un mes de capital de trabajo, puede ser un mes o 2 meses, ¿no? Pero son montos que están allí en caso de emergencia. Bueno, ya vamos a hablar de este señor. Entonces, claro, cuando ustedes llenen todo eso, vean que toda esta información se llena sola. Todo esto se llena solo. Usted no hace nada. Todo esto se llena solito. Pero como ya les dije, esto es información para ustedes, ¿no? ¿Qué quiera hacer? ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros? En estos 3 elementos rojos, ¿no? En este balance, el flujo de caja y el punto de equilibrio. El balance, pues ya ustedes vieron contabilidad y ya saben interpretar lo que significa esto, ¿no? Aquí lo importante, vean, ¿cierto? Vean, ¿no? Total patrimonio, total pasivo, ¿sí? O sea que una empresa, pues, que está generando, digamos, su rentabilidad. Flujo de caja, vean esta parte muy interesante, ¿sí? Profe, qué pena contigo. Yo me perdí en la parte que dices que se llena solito. ¿En qué es lo que se llena Todo, automáticamente? Como para todo, tener bien todo claro. se llena. Todo se llena solo. O sea, una vez que usted llene la primera hoja de instrucciones, todo se llena solo. Todo esto se Ah, llena solo. vale, ¿Eh? perfecto. Entonces, ya queda de parte de ustedes comprender, ¿no? Su propio balance, ¿sí? Oye, nos está dando pérdida. Oye, ¿qué será? Oye, ¿qué estamos haciendo? Entonces, usted empieza a autoevaluarse, sobre la cantidad de supuestos que usted ha hecho. El flujo de caja, vean que tiene un flujo de caja, por favor, ¿sí? Tiene las ventas, tiene los costos, ¿sí? Tiene los gastos operativos y después tiene algo que se llama la utilidad, ¿sí? Entonces, claro, aquí es el punto clave donde usted va a ver si el proyecto está dando ganancia o el proyecto está dando pérdida, ¿sí? Entonces, claro, si da negativo, está dando pérdida. Entonces ya ahí empieza, oye, me está dando pérdida esto, ¿ok? Esa parte, ¿no? Ya viene aquí la parte de los impuestos, ¿no? La depreciación y al final lo que sería el flujo de caja bruto operativo que en efecto pues sería el beneficio como tal, ¿no? Para este caso, para el muchacho, vean que le da, oye, un beneficio interesante, ¿ves? De 10 millones de pesos en el 2018, ya para el 2019 16 millones, 33 y así sucesivamente, ¿no? Por supuesto que va creciendo cada año, ¿no? Pero no siempre es así, ¿sí? Lo normal, cuando usted su grupo llene eso, lo normal y no se extrañe es que estos valores les dé negativo, ¿sí? Porque siempre cuando contemplamos todo, y le estoy diciendo todo, hay que contemplar todos los gastos que usted se imagine, todo debe contemplarlo. Entonces, cuando usted contemple todo eso, se va a dar cuenta de que, oye, la utilidad me da negativa,
Oye, me da negativa. Te da negativa porque entonces tienes que empezar a recortar gastos, recortar costos, decir, oye, yo creo que no voy a poder hacer esto, vamos a quitarlo, yo creo que esto mejor no lo ponemos. Entonces empiezas tú a jugar y a autoevaluarte, ¿sí? Y ya uno cierra con estos indicadores, ¿sí? Estos indicadores son indicadores que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Son indicadores que se llama TIR, tasa interna de retorno, tasa interna de retorno modificada y el valor presente neto, ¿sí? Son 3 indicadores en particular que vamos a trabajar la semana que viene, ¿no? El WACC no lo trabajamos en este núcleo, ¿ok? Lo van a ver ya en un núcleo posterior. Pero para nosotros estos 3 son los más importantes, pero tranquilos, eso lo vamos a ver la semana que viene. Por ahora, vean que van a tener que llenar esto y allí muy probablemente la utilidad le dé negativa. Entonces la idea es que usted se autoevalúe. Bien, vean que hablamos de todo menos de este señor que está en rojo, ¿no? Ese señorito que está en rojo. Ese señorito se llama TMRR, o sea, tasa mínima requerida de retorno para el inversionista. Esa tasa, muchachos, es muy importante porque lo que dice es cuánto espera usted como inversionista obtener de rentabilidad para ese negocio. ¿Qué pasa? Cuando tú montas un negocio, tú dices, no, yo lo que quiero es que me dé plata. Ajá, pero ¿qué es plata para ti? ¿El 5%? ¿El 10%? ¿El 20%? O sea, ¿qué es plata para ti? ¿No? O sea, ¿cuánta rentabilidad quieres tú que te dé ese proyecto? Entonces, eso lo deben discutir ustedes entre grupos, ¿no? Saber qué porcentaje, ¿no? Debo yo, como el que voy a hacer el proyecto, quisiera tener de rentabilidad. Claro, muchos de ustedes dicen, ay, no, yo quisiera 60% de ganancia, 80. Pero está muy bien. Pero ojo, mientras más ganancias tú quieras, más vas a castigar el proyecto. ¿Eh? Entonces, claro, vean por ejemplo acá. ¿Eh? El proyecto da negativo. ¿Sí? Esto es un indicador que vamos a ver la semana que viene, pero da negativo. ¿Por qué? Porque está exigiendo mucho. Tú estás exigiendo una ganancia, ¿sí? Del 80%. Y el proyecto no da para eso. ¿Significa que el proyecto sea malo? No, a lo mejor el proyecto es bueno, pero tú eres muy exigente. Tú estás queriendo, ¿qué? 80%. Eso es demasiado. Entonces, ya queda de tu grupo decidir qué valor va a ir acá, ¿no? ¿Qué ganancia desea? ¿No? Entonces, aquí, pues ya queda de parte de ustedes. Vean lo que colocó el chico. El chico puso 20. Pero eso fue lo que él puso, ¿no? Pero ya de parte de ustedes, ¿cuánto sería? ¿Ok? ¿Cuánto sería esa tasa mínima de retorno para el accionista? ¿No? ¿Cuánto crees tú, cuánto quisieras tú como mínimo tener de rentabilidad para ese proyecto? Entonces siempre recuerden, mientras más exigente tú seas en esa tasa, más vas a castigar al proyecto. Entonces puede ser que el proyecto sea muy bueno, pero como tú eres muy exigente, entonces va a dar negativo. ¿Eh? Entonces allí ustedes deben discutir y llegar a un acuerdo, ¿no? De cuál sería la mejor opción. ¿Cierto? Bueno, chicos, eso era más que todo lo que quería mostrarles. Como ya les dije, estos indicadores los vamos a ver la semana que viene, pero ya, vean que ya pueden ir haciendo casi que todo el trabajo, ¿no? Lo único que quedaría sería hablar de estos indicadores y de este punto de equilibrio, pero eso lo vemos la semana que viene, ¿ok? Por ahora, como ya les dije, esto se llena solo. Lo único que hay que hacer es llenar esta información, ¿ok? De instrucciones, ¿cierto?
todas maneras, tranquilos, yo les envío este plan, ¿cierto? De este chico, para que vean cómo él lo llenó, ¿ok? Y sigan esa misma, digamos, referencia en el caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, De gracias. acuerdo. Bien. Entonces, bueno, Profe, muchachos, dígame. te pregunto acerca del quiz. Si me Sí. puedes decir, por favor, los temas puntuales que entran en el quiz para tenerlos bien presentes. Sí, Gracias. sí, los temas que van para el quiz, digamos, son tablas, ¿ok? Tablas de amortización, tabla de acreditación, ¿cierto? Eh, Correcto. puede ir gradiente, pero es que los gradientes igual también se calculan con tablas. Y van a existir algunas preguntas de la parte de proyectos, ¿sí? Que son preguntas más de tipo teórico, ¿ok? Entonces, puede ser que existan algunas preguntas teóricas, pero lo principal van a ser ejercicios de tablas, de amortización y de ¿Cuántas acreditación. preguntas son? Pues como hay preguntas teóricas, entonces digamos que hay que ver porque, o sea, de a nivel de ejercicios a ejercicios, no sé si sean como 6 u 8, ¿eh? Y las preguntas teóricas, pues siempre son un poco más, porque claro, son preguntas de, digamos, de selección y esas cosas que son más rápidas de contestar. ¿Eh? Ve, profe, ¿este quiz es con o sin respondos? Totalmente sin respondos, ¿ok? Sin respondos. La razón es porque para hacer una tabla de amortización, pues hay que usar Excel, no existe plantilla que valga. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Profesor, yo tengo el paquete de Office de 2013 y no me está dejando fijar las celdas con F4. Ah, fíjate, eso no es del Excel, eso es de la computadora. Entonces, cuando eso pasa, que no es directo con F4, dale a función, o sea, deja presionado la tecla de función y le das F4. ¿Ve? Entonces, claro, hay computadoras en donde el F4 directo no funciona. Entonces, tienes que dejar presionado la tecla función, o sea, FN, la tecla FN y presionar la tecla F4. Y ahí se agarra. ¿Ve? Y si no te sirve, entonces simplemente le colocas el símbolo de dólar adelante de la letra y el símbolo de dólar después de la letra, ¿no? O sea, en pocas palabras, recuerda que la celda, por ejemplo, déjame ponerlo aquí en Excel. Te hago un ejemplito rapidito aquí en Excel. ¿Ah? Digamos que sea 3, ¿sí? Y tú quieres hacer esto, ¿sí? Pero no te deja el F4, entonces no hay ningún problema. Usted le da aquí clic, entra y le coloca el símbolo de dólar y le da aquí clic y le coloca el símbolo de dólar y ya eso es fijar, ¿ok? Ya ahí fija tanto la columna como la fila, ¿ok? Ya, gracias, profe. No hay problema. Bien, entonces para cerrar, muchachos, por hoy vamos a hacer el Kahoot, ¿cierto? Déjame aquí ya terminar.